Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a su canal Administrando con la Maestra Nancy. El día de hoy veremos el tema diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una representación esquemática de los procedimientos. Estos diagramas van a representar la secuencia lógica de los pasos de las actividades u operaciones que se deben de realizar para llevar a cabo este procedimiento. Al momento de elaborar un diagrama de flujo, este debe de tener información clara, debe de ser ordenada y debe de ser concisa. Pero también debemos de considerar que el diagrama de flujo, al ser una representación gráfica de un procedimiento, previamente este procedimiento fue analizado e interpretado. Y lo vamos a ver reflejado en lo que es en la tabla de descripción de operaciones. Si tienes duda de cómo llevar a cabo la redacción de la descripción de operaciones, te invito a que revises el video Consideraciones para la descripción de operaciones. Una vez que nosotros ya realizamos nuestra tabla en donde identificamos esta narrativa lógica secuencial de los pasos que se llevan a cabo en el procedimiento, es momento de realizar la diagramación del flujo. Los diagramas de flujo utilizan símbolos. Estos tienen una serie de significados y previamente ya fueron normalizados y estandarizados. Estos símbolos van a representar los pasos de las actividades o operaciones que se deben de realizar dentro de una institución o empresa con la finalidad de orientar a los trabajadores a conocer cómo se debe de realizar dicho procedimiento. Existen diferentes tipos de diagramas de flujo. Los más comunes es el diagrama de análisis de procesos, el diagrama que por su representación puede ser horizontal o vertical, y el diagrama de bloques o también conocido como diagrama de procesos. De diagrama es el gráfico. Este tipo de diagramas, muchos autores no lo consideran como tal, debido a la forma en que es construido. Es construido en una tabla en donde está compuesto por columnas y líneas. En las columnas están los símbolos que se utilizan y se va indicando a través de flechas el flujo de la información de las actividades. Y en el lado de las líneas se encuentra la descripción narrativa de las operaciones. En las líneas es importante destacar que se va a encontrar esta narrativa, ¿sí? Y de una forma secuencial los pasos. Suele parecerse mucho a nuestra tabla de descripción de operaciones, salvo que en las filas nos indica quién está realizando la actividad. Para conocer más a fondo sobre la construcción de los diagramas por este tipo de gráfico, te invito a consultar el video relacionado hacia las consideraciones para la construcción de elaboración de diagramas por gráfico. Este tipo de diagrama es muy útil para, de manera visual, armar un procedimiento y establecerlo como medio de mecanismo para capacitar o adiestrar al personal y que éste realice de manera racional su trabajo. De organigrama es horizontal o vertical. Este tipo de diagrama suele destacar a las personas o unidades involucradas en los procesos. Es bastante común que podamos visualizar cuáles son las actividades y las responsabilidades. Se considera un organigrama vertical cuando este se construye de arriba abajo y horizontal cuando se construye de izquierda a derecha. Es importante observar que un organigrama solamente deberá de ser construido de manera horizontal o de manera vertical, nunca mixto. Es por eso que debemos de respetar las consideraciones en la construcción de este tipo de diagramas. Perdón, de diagramas. Aunque su elaboración resulta un poco compleja en este tipo de diagramas verticales o horizontales, la visualización
Es más fácil para los trabajadores entenderlo. Uno, porque identifica quiénes son los responsables o qué actividades, las decisiones que se tienen que realizar, los documentos que se generan, de dónde viene el material, dónde inicia y dónde termina. Haciendo esto que sea más fácil su comprensión de dicho procedimiento. El siguiente diagrama es un diagrama de bloques. Este tipo de diagrama va a representar la rutina a través de una secuencia de bloques. Este tipo de diagramas de bloques se recomienda utilizar cuando dentro del procedimiento tenemos varias unidades involucradas. Es decir, este tipo de diagramas se va a utilizar para procedimientos generales. Va a utilizar una simbología más rica. Vamos a tener retrocesos o regresos dentro de nuestros diagramas. Se va a identificar la responsabilidad de cada uno de estos elementos. Con este tipo de diagramas de bloques podemos identificar dónde está más cargado el trabajo y también los cuellos de botella. Y a pesar de que pudiéramos pensar que es complejo, es una forma muy sencilla de visualizar todo el proceso en un solo documento. Es importante considerar que dentro de los diagramas de flujo vamos a tener una serie de situaciones particulares. Es decir, los diagramas de flujo no nada más van a representar los pasos secuenciales, sino una serie de situaciones que se presentan durante el procedimiento. Estas son las alternativas, es decir, las decisiones. ¿Qué pasa si se cumple la condicionante y qué pasa si no se cumple la condicionante? Podemos tener retrocesos, regresar a alguna actividad. Podemos tener como consecuencia de estas alternativas que nos conlleve a otro procedimiento o que este procedimiento sea la entrada de otro procedimiento. Podemos tener finales múltiples. Esto es muy importante cuando nosotros realicemos nuestras descripciones de operaciones, señalar estos finales múltiples para que cuando hagamos nuestro diagrama de flujos se pueda visualizar estos finales múltiples. Estos finales múltiples van a conllevar o vienen dirigidos de una decisión. Si no se cumple la condicionante, puede llevar un retroceso, a conllevarlo a otro procedimiento o bien a que se finalice el procedimiento. Como ya hemos mencionado, los diagramas de flujo es la representación gráfica de un procedimiento y para ello tenemos que hacer uso de una serie de simbología. Estos diagramas de flujo, al utilizar esta simbología, va a tener una interpretación cada uno de estos símbolos, pero estos símbolos previamente fueron sometidos a una normalización. Esto con la intención de que la interpretación sea universal. Al normalizar o estandarizar su uso o el uso de estos símbolos, se busca evitar que diferentes usuarios u organizaciones hagan uso de sus propios símbolos para realizar sus diagramas de flujo, con esta intención que cualquier persona que conozca la simbología de los diagramas de flujo y se encuentre con un diagrama de flujo de cualquier empresa, lo pueda leer fácilmente. Si cada empresa usara sus símbolos, habría una mezclanza y sería muy confuso. Es por eso que varias asociaciones se han visto inmersos a estandarizar y normalizar estos símbolos, dando por ende dentro de los tres principales simbologías que se utilizan para los diagramas de flujo. Estos tres tipos de símbolos son por ASME, por ANSI o ISO 9000. La simbología ASME fue diseñada con la intención de ser utilizada en el ámbito administrativo, pero debido a los tipos de símbolos que se utilizan y su complejidad, no ha sido aceptada al 100%.
ya que muchos teóricos y muchos expertos consideran que utilizar ASME pueden limitarlo en los diagramas de flujo. Veamos cuáles son los símbolos de esta simbología. Tenemos el primer símbolo, que es un triángulo. Este tipo de símbolo tiene el significado de origen. Un problema que tiene ASME es que solamente tiene un símbolo de origen y no tiene un símbolo que nos indique el fin de procedimiento. Es por ello que la simbología ASME se utiliza más para los diagramas de flujo de gráfico de análisis de procesos, para el primer tipo de diagramas que vimos en este video. Y entonces, al finalizar nuestro diagrama, tendremos que poner la leyenda fin de procedimiento, porque la simbología ASME no identifica o no tiene un símbolo de fin de procedimiento. Para representar las operaciones, los pasos o las actividades del diagrama de flujo, la simbología ASME utiliza lo que es un círculo. Para aquellas actividades de inspección, de control, de supervisión, de revisar algún documento o recurso que va a ingresar a este procedimiento, utiliza un cuadrado. Para la transportación de un documento o de algún recurso dentro del procedimiento, se utiliza el símbolo de flecha. En el caso que durante el procedimiento llegáramos a tener una demora, un retraso, porque se tiene que analizar la información, porque tenemos que esperar que llegue el recurso dentro del procedimiento, por agentes externos, vamos a suponer en el área de almacén, tengo que esperar a que se autorice la cotización y posteriormente tengo que esperar a que el proveedor llegue con la materia prima. Esta simbología ASME sí considera el símbolo de demora, que es como si fuera un dedo o una gran D. En el caso que durante el procedimiento tuviéramos actividades de almacenamiento o archivo permanente, se utiliza el símbolo de un triángulo invertido. Pero si este almacenamiento o este archivo es temporal, solamente queda en resguardo de una institución o de un puesto a cargo, utilizaremos el símbolo de almacenamiento temporal, el cual es un triángulo invertido en donde la punta está dividido a la mitad y posteriormente otra vez a la mitad. En el caso que dentro del procedimiento tengamos alguna decisión, y recordemos que estas decisiones están representadas por una pregunta, se utiliza el símbolo de un rombo. Su significado es decisión. Y vean cómo este símbolo de decisión tiene dos salidas, ya sea el sí o ya sea el no. Dentro de los diagramas de flujo es muy importante señalar hacia dónde se están dirigiendo los pasos. Es por ello que debemos de utilizar las flechas y las flechas nos indican la dirección de los pasos. ASME considera actividades combinadas. Una de ellas es operación y origen. Este tipo de símbolo se va a utilizar cuando al comenzar el procedimiento tengamos una operación. ASME autoriza utilizar este símbolo combinado, que es un círculo con el triángulo dentro del círculo. En caso en que la operación sea de revisión o podamos combinar dos operaciones, que será elabora el documento y revisa, nos autoriza a utilizar este símbolo de actividades combinadas, que es la de inspección y operación, que va a consistir en un círculo y en medio del círculo un cuadrado. Podemos observar entonces que la simbología de ASME tiene su complejidad. La siguiente es la simbología ANSI. La simbología ANSI fue creada para cuestiones informáticas, para el procesamiento electrónico de datos, con la finalidad de representar los flujos de información.
Pero debido a la aceptación que se tuvo por parte de los administradores al utilizar ANSI, es que la asociación estableció la simbología ANSI para administradores, haciendo uso de algunos de los símbolos que tenía establecido de manera original y haciendo adecuaciones para ser utilizado desde el punto de vista administrativo. Los símbolos que utiliza dicha simbología es, a diferencia de ANSI sí tiene un símbolo de inicio y fin, el cual es una elipse. Este símbolo deberá de aparecer al inicio y al fin del procedimiento. Cuando nosotros lo vemos ya en el diagrama de flujo, nos indica claramente dónde inicia y dónde termina. Debido a las características de construcción de los diagramas de flujo utilizando simbología ANSI, es que se utiliza un rectángulo para indicar la operación o la actividad. Si se genera algún documento o se va a elaborar algún documento durante el procedimiento, el símbolo que se debe de utilizar es el símbolo de documento, el cual es como si tiene la figura de un folder. En el caso que indica la entrada o la salida solamente de información o de datos, se utiliza el siguiente símbolo, este cuadrado romboide. Si el procedimiento conlleva a un almacenamiento, utilizaremos un triángulo invertido. En el caso de una decisión, de una pregunta que nos lleve a dos alternativas, utilizaremos el símbolo de rombo. Al igual que en la simbología ASME, esta simbología ANSI necesita de flechas para indicar la dirección del procedimiento. Durante el procedimiento, ya habíamos visto, se pueden tener retrocesos, finales múltiples o encaminarlo a otro procedimiento. Y ANSI nos ayuda a esta diagramación utilizando el símbolo de un círculo que es un conector. Hay que tener cuidado con este elemento. Este conector solamente es un conector de operaciones y se utiliza cuando dentro de la decisión nos conlleva a un retroceso. Ejemplo, regresa a la actividad número 3. En este símbolo haríamos el círculo y en este círculo lo mandaríamos a la siguiente actividad. Para conocer más a fondo es importante revisar los posteriores videos o el video relacionado en la elaboración de diagramas de flujo de manera horizontal y vertical. Este símbolo, este círculo, se va a utilizar solamente como conector de operaciones. En el caso de que la construcción del diagrama de flujo conlleve más de 2 páginas, se utiliza el conector de página, el cual deberá de indicar el número de la página que corresponda. Si es la primera vez que vemos el conector, se le colocará el número 1 y en la siguiente página se colocará de inicio el símbolo de conector de página nuevamente con el símbolo 1, que indica de dónde continúa. Y es para continuar el procedimiento. Este tipo de conectores se utiliza cuando el diagrama de flujo es muy largo o extenso. Por último, veremos la simbología ISO 9000. Este tipo de simbología se utiliza para hacer diagramas de flujo respetando la norma ISO 9000 y se van a ver representados en el manual de gestión de la calidad. Este tipo de simbología hace uso de símbolos tanto de ANSI como de ASME. Vemos el primer símbolo, que es un círculo, que significa operación. También tiene operaciones combinadas, que es operación e inspección, solamente que aquí primero es el cuadrado y en medio viene el círculo. Tenemos el cuadrado de la inspección, tenemos para transporte una flecha, para entradas de bienes, que indica si va a entrar algún material, algún recurso, alguna información, tenemos un triángulo invertido. En el caso de que llevemos algún almacenamiento
permanente, solamente permanente, tenemos el símbolo de un triángulo. Tenemos el símbolo del rombo, que es una decisión, nuestras líneas de flujo, que son las flechas, tenemos el símbolo de demora y tenemos el símbolo de conector de operación y conector de página. Si eres nuevo elaborando diagramas de flujo, yo te recomiendo utilizar la simbología ANSI. Es de las más amigables y que lo hagas a través del tipo de diagrama de manera horizontal o vertical. Muchas gracias por tu atención y te invito a seguir viendo mi canal y analizando cómo se construyen diagramas de flujo dependiendo su representación.